en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, los versículos, vamos a leer la unidad que va del versículo 13 al versículo 17, pero solamente vamos a desarrollar la primera parte que corresponde a los versículos 13 y 14. Este es el llamamiento de Leví. Recordemos que ya habíamos hablado del paralítico, las dos secciones sobre la sanidad del paralítico. Ahora vamos a ver la sección que corresponde al llamado, un relato de vocación de Leví. Después volvió a salir al mar, esto es después del relato del paralítico. Y toda la gente venía a él. Posiblemente la gente, la multitud, ¿se acuerdan que estaba agolpada frente a la puerta de la casa donde el Señor estaba y donde ingresaron al paralítico? Venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Estamos ante un relato de nuevo de vocación, un relato de llamado, donde Jesús llama. Recuerdan que ya vimos otro relato similar cuando el Señor llamó a los hermanos en el capítulo 1, versículos del 16 al 20. Quiero volver a recordar el texto que cité precisamente en el sermón que correspondió a la escena del llamamiento anterior de las Crónicas de Narnia, para recordar de qué estamos hablando cuando hablamos de un llamado. En el diario, en El Sobrino del Mago, que es una de las obras que pertenecen a las Crónicas de Narnia, se hace un relato fantástico de Aslan en el Nuevo Mundo. Y dice de esta manera: Aslan alzó la peluda cabeza, abrió la boca y profirió una única y prolongada nota, no muy fuerte, pero llena de poder. A Polly le dio un vuelco el corazón al oírla. Estaba segura de que se trataba de una llamada y de que cualquiera que oyera aquella llamada querría obedecerla, y lo que es más, sería capaz de hacerlo por muchos mundos y eras que mediara. El llamado que Jesús hace al Evangelio es ese tipo de llamado. Un llamado con tal poder que el llamado tiene también la capacidad de darle a la persona la fuerza y el deseo para responder adecuadamente a ese llamado. Aquí vemos cómo el Señor llama a Leví, pero este no es un llamado simplemente externo, sino que es un llamado que hace algo en el corazón de este hombre, de tal forma que escucha la palabra de Jesús y se mueve. De nuevo vemos el mismo esquema que anteriormente hemos visto. El Señor pasa, el Señor ve y el Señor llama. Noten que el Señor no se detiene, el Señor va en movimiento. Leví es el que está sentado en el puesto de los tributos, pero al escuchar el llamado asume la misma posición de Cristo, se pone en pie y le sigue, camina detrás de él. Este cambio de posición es un cambio significativo porque es el inicio de un nuevo camino en la vida. Es el inicio de una nueva orientación. El llamado al discipulado exige movimiento y en consecuencia crecimiento. No solo es un estar ahí, sino que es un cambio de orientación en la vida. Pero antes de que se produzca el llamado, nosotros vamos a ver que Marcos nos va a introducir un tema, y es el de las multitudes y los discípulos. Dentro de esas multitudes, si bien es cierto,
irán apareciendo, irán llegando discípulos. Leamos con detenimiento el versículo 13. Jesús salió otra vez junto al mar y toda la gente venía a él. Las multitudes de las que venimos hablando venían a él y él les enseñaba. Pero aquí hay que hacer una distinción que progresivamente vamos a ir notando tanto en el Evangelio de Marcos como en los otros evangelios. Y es la distinción entre multitud y discípulo. El discipulado, como hemos venido viendo, implica una respuesta personal, una confianza personal en Cristo, un poner mi vida al cuidado de, confiar. Y este punto es muy importante, sobre todo por la forma como hoy se está presentando el cristianismo. Aquí vemos que el Señor, y lo vimos con el llamado anterior, llama por nombre propio. Le dice a los discípulos, podemos ver en el 1, en el relato anterior de vocación, donde el Señor dice, en el versículo 16, pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, los nombres, la persona, el individuo como tal, es objeto del llamado especial. Y eso es un modelo que está en toda la Biblia. Cuando el Señor llamó a Pablo, le dijo, Pablo, Pablo. Cuando Dios aparecía en el Antiguo Testamento, también sucedía lo mismo. Cuando el evento de la zarza, Moisés, Moisés. Un llamado personal, un conocimiento personal. No son multitudes amorfas a las que el Señor simplemente llama, no, Él va llamando personalmente. Sí, por medio de la proclamación general de su palabra, por medio de la predicación general. Pero el Evangelio nunca despersonifica. El Evangelio nunca te va a convertir en un número más. Nunca vas a ser otra masa amorfa, inconsciente. No, el Evangelio es una relación con Cristo. Por eso en el relato de seguimiento anterior decíamos que Él dice, seguidme a mí, a su persona. Él nos vincula a Él. Y nos vincula a Él no como una masa indeterminada, sino como personas, como seres humanos. El Evangelio nunca nos va a convertir en números y nada más. Por eso vemos el modelo tan diferente del discipulado en la Biblia, que es un discipulado de persona a persona, donde Jesús le enseña a sus discípulos, comparte con ellos, come con ellos, camina con ellos, está todo el tiempo con ellos, comparte su propia vida, de tal forma que eso forma a los discípulos. No son masas informes. La redención es individual y particular. Ahora, esa redención, ese llamado, esa salvación particular nos introduce en el cuerpo de Cristo que es su iglesia. Pero sin que esto implique que dejas de existir como persona. Todo lo contrario, la iglesia por medio de la fraternidad es el lugar donde en común nos ayudamos a crecer los unos a los otros. Pero nunca se puede entender esa comunidad, esa fraternidad, esa iglesia como un lugar donde el individuo debe desaparecer frente a la masa. Eso no hace parte del cristianismo. En los evangelios sinópticos nosotros vamos a ver, digamos, lo voluble que son estas masas y las actitudes de estas masas. Por un lado, por ejemplo, encontramos a las masas frente a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, como lo relata Mateo en el capítulo 21, de los versículos del 1 al 11, diciendo, Hosana al Hijo de David, viva el Rey. 3 días después, mátenlo, crucifíquenlo, no nos importa la vida. Y sale Pilato diciendo, pero qué mal ha hecho, es inocente, y se manifiesta la democracia en pleno, no importa, matémoslo. ¿Por qué? Por el bien de todos nosotros. El bien público por encima del bien particular. Lo único malo es que está destruyendo una vida que es realmente el bien más valioso que una sociedad puede tener. Entonces vemos en los evangelios
cómo esas multitudes son tan amorfas y tan cambiantes. Solo 3 días después, Jesús entra. Veamos el texto de Mateo, capítulo 21. La entrada triunfal de Jesús. Versículo 8. La mayor parte de la multitud tendió sus mantos en el camino, mientras otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Las multitudes que iban delante de él y las que le seguían le aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Qué compromiso el de esas multitudes, ¿no? Una aclamación de adoración, le reconocen como al Rey, eres nuestro Rey, nos inclinamos delante de ti, echamos nuestros mantos para que tú pases por encima, te rendimos honor. Esa misma multitud, 3 días después estaba diciendo: mátalo, crucifícalo. Curioso, ¿no? Esa misma multitud. Cuando nosotros vemos eso, nos preguntamos, ¿cuál es el concepto que tiene Marcos de esas multitudes? Y el concepto que da en la Biblia de esas multitudes. Lucas, en el capítulo 23, versículo 4, también vemos esos eventos de multitudes. Capítulo 23, versículo 4. Vamos a ir viendo cómo se caracteriza este personaje de las multitudes. 23, 4. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la multitud que le seguía, la misma multitud de los 3 días anteriores: no hallo ningún delito en este hombre. Pero ellos insistían diciendo, alborota al pueblo, enseña por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Y después sabemos el relato donde se presenta a Barrabás y se le pregunta a las multitudes: ¿a quién quieres que le suelte? ¿A este asesino o a este al que ustedes mismos estaban hace 3 días proclamando como su rey? Hosana, bendito el Hijo de David, el rey que viene. El que días anteriores les había dado pan y les había saciado, el que había sanado todo, a ese quieren que se les devuelva con vida. Y ellos dijeron: no, danos a Barrabás. Esas son las multitudes en los evangelios. La paradoja de las multitudes. Ahora, si uno ve eso en esa época y uno mira las multitudes que hoy dicen aclamar a Cristo, realmente uno no ve diferencias sustanciales. Esa misma persona que va al concierto y grita Hosana al Hijo de David, al día siguiente va al brujo y así. Al día siguiente profesa una cantidad de creencias que nada tienen con lo que acababa de profesar. Y hay una gran multitud de personas proclamando ser cristianas que nunca pasaron de ser multitudes a ser discípulos. Estas multitudes, vamos a ver cómo hay una gran confusión. Cuando el Señor llega en un momento de su ministerio y le pregunta: ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y ahí vemos las ideas de las multitudes. Tú eres Elías, tú eres un profeta, tú eres esto, tú eres lo otro. Dice: bueno, está bien que las multitudes digan eso, pero ahora, ustedes, mis discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, responde Pedro. Ahora, ¿está pasándonos lo mismo hoy? ¿Cuántas de esas multitudes que se dicen discípulos, que se dicen creer en el Evangelio, realmente saben quién es Jesús? Cuando uno habla con personas
que profesan ser cristianas y uno comienza a preguntarles, ¿y crees que Jesús es esto? ¿Y crees que es Dios? ¿Y crees que es lo otro? Cuando ya se acaban, digamos, los eslogan que se han aprendido, cuando ya se pasa de esa superficialidad y se comienza a ver realmente el contenido, se encuentra uno que no hay nada esencial al evangelio ahí. Ni siquiera saben quién es Cristo, ni siquiera saben qué reclamó ser, ni siquiera saben nada sobre la redención, pero creen que están siguiendo a Cristo. No hay el elemento de la identidad, que es un elemento del Evangelio de Marcos. ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús? Pero estas multitudes siguen por muchas razones, y los evangelios nos los dejan ver, porque nos das pan, porque haces milagros, por pura curiosidad de saber qué dice este nuevo maestro, o por pura religiosidad popular, porque quieren escuchar algo nuevo, algo diferente. Por muchas de esas razones, y por muchas que no vendría al caso enumerar. Pero, ¿cuántas de esas multitudes realmente han puesto su confianza para salvación en Cristo? Hoy seguimos viendo esto. Tanto políticos como religiosos, como pseudoapóstoles, como pseudoprofetas, como pseudo lo que sea, son seguidos por una gran cantidad de multitudes. Y por supuesto, cada uno de ellos pretende llevar el mensaje de Cristo. Todos ellos dicen ser cristianos. Hasta los brujos que salen en televisión salen con la Biblia en la mano, citando versículos, etcétera, etcétera. Y ve uno una gran multitud. Ni qué hablar de las multitudes de las procesiones religiosas, de la euforia, cegados porque pertenecemos a una multitud. Están resurgiendo en nuestra sociedad ese pensamiento de multitudes y de un orgullo irreflexivo porque pertenezco a una multitud. Creo que recordamos lo que la Alemania nazi vivió por la euforia de pertenecer a una multitud superior. Somos la raza, la multitud que está por sobre todas las multitudes y acabemos con el resto de la humanidad. Igual muchas sectas hacen lo mismo. Somos los escogidos de Dios y el resto es basura. Incluso bajo ese seguir eufórico multitudes, nosotros sabemos que muchas sectas han reclamado la vida de millones de personas. Hace pocos años, en los 90, Waco, Texas fue uno de esos escenarios donde esas multitudes eufóricas, siguiendo a un pseudo profeta, se mataron, se suicidaron. Estas multitudes no tienen criterios propios, no tienen una orientación en la vida. Son personas que se esconden detrás de las multitudes, que no tienen una identidad y que creen que la identidad se la va a dar la multitud. Pero no, la identidad es la restauración de la imagen de Dios en el hombre que solo puede hacer Cristo. Y muchas personas ven la iglesia como un lugar al cual pertenecer como una de esas multitudes privilegiadas. Voy a la iglesia tal, pertenezco a esta multitud y luego entonces colóquele el eslogan que quiera, soy importante, soy bueno, soy rico, soy esto, soy lo otro. Pero igual te estás escondiendo detrás de una multitud. Pero esa multitud no es la que te va a salvar. Algún día vas a estar frente a frente, cara a cara con el Hijo de Dios. Y ahí sí no va a haber ningún escudo de las multitudes, ni nada de eso, ni yo iba con toda la gente. No, eso nos está pasando incluso a la iglesia. Se está despersonificando. Se repiten cosas y se repiten cosas, como ese dicho popular, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Y está pasando en la iglesia. ¿A qué iglesia vas? A esta. ¿Por qué? Porque toda mi familia va allá. Todos mis amigos están allá. Todos los que van al club social donde yo voy, van a esa iglesia. En fin, ¿qué otro motivo puedo tener?
Y uno dice, ¿realmente serán esos los motivos para ser parte de una iglesia? ¿Por qué vas a esa iglesia? Porque me queda cerca de la casa. Y dice, bueno, es una razón, pero es la única razón, porque si esa es la única razón, caramba, ahí hay un problema. Estás siendo una multitud que va, pero no tienes ninguna idea de por qué vas, de qué es lo que debes esperar, de quién es. Y eso sucede. La multitud, si ustedes se dan cuenta, es el trasfondo de muchas de las narraciones del Evangelio. Aparecen discípulos y lo seguía también una multitud. Y progresivamente de esas multitudes iban pasando de lo general al grupo de los discípulos. Y evidentemente los discípulos llegaron a ser una multitud. Pero lo que no se quiere es que se vuelva una multitud amorfa que no sabe a quién siguen, ni por qué lo siguen, ni qué creen, ni por qué lo creen. Porque si eso nos llega a pasar, seremos presa de cualquier cosa, o de cualquier ideología, de cualquier moda, de cualquier viento, de lo que sea. Y ahora viene la moda de tal y allá van la multitud. Y ahora ya no es nada sino lo otro y allá va la multitud. Y así vemos iglesias que funcionan según la ola de la multitud. Esta es la moda, bueno, brum, caminemos todos por aquí. Al año siguiente, no, ya esta no es la moda, brum, caminemos todos por acá. No es a lo que Cristo nos ha llamado. Por eso nosotros vemos que el Señor en este pasaje sí les enseñaba. Pero ¿cuántos realmente escuchaban? ¿Cuántas de esas multitudes realmente entendieron lo que el Señor estaba diciéndoles? Es más, ni siquiera los propios discípulos. Porque se acuerdan que el Señor a veces hablaba y los discípulos quedaban tan perdidos como quedaban las multitudes. Y después acá aparte, Señor, pero ¿tú qué quisiste decir con esta parábola? Porque nosotros tampoco entendimos. Nos hicimos ahí lo que entendíamos porque nos daba pena dejarte quedar mal, pero acá en privado dinos a ver cuál es el tema. Y el Señor le tocaba, ustedes también, la parábola quiere decir esto y esto. Bueno, ahora sí te entendimos. Y eso sucede hoy todavía. Y es increíble que una persona todavía responda, ¿y tú por qué vas a esa iglesia? Porque cantan lindo. Y uno dice, Dios mío, si ese es el criterio, el día que no canten lindo, se acabó. ¿Por qué vas allá? No, porque, me gusta, yo me siento bien. Sí, debe ser un lugar evidentemente donde nos sintamos bien, o sea, nos sintamos acompañados en fraternidad. Pero ¿es eso el ser iglesia? Porque si es así, somos otra multitud que está buscando acompañarse de otras multitudes, nada más. Y la predicación, muy bonito, ¿y de qué hablaron? No, yo no me acuerdo. Y así, y de verdad, sale y los llama uno en la tarde y le pregunta, oye, ¿de qué hablaron? Cuéntame. No, todo estuvo muy chévere, muy bonito. Sí, pero ¿y después de eso qué? No, bonito. Hubieras visto, qué chévere lo que... Y eso preocupa realmente. Porque uno ve, bueno, pero, o sea, si bien es cierto, uno no espera la memoria prodigiosa que repita los 45 minutos del sermón, pero por lo menos diga, mira, aprendimos que el Evangelio es arrepentimiento, que el Evangelio es esto, que el Evangelio es lo otro. Porque es curioso, esas multitudes, uno las ve cambiar de posiciones, de percepciones, de creencias, de un día a otro. Solo bastaba que llegaran los saduceos y le dijeran, mira, nos conviene tal cosa. Y enseguida todos aquellos que decían Hosana, después decían, mátalo. Esas son las multitudes. Marcos, en el capítulo 7, versículo 33. Jesús sana, vamos a leer desde el 31. Al salir de nuevo de los territorios de Tiro, fue por Sidón al mar de Galilea, atravesando el territorio de Decápolis. Entonces le trajeron a un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándolo aparte de la multitud. ¿No le parece eso curioso? Si uno quiere hacerse de fama, los milagros se hacen delante de la
multitud. ¿Cierto? Era lo políticamente correcto. Voy a hacer algo bueno, hay que mostrárselo a todo el mundo. Esa es nuestra lógica. Pero el Señor dice que lo toma aparte de la multitud, metió los dedos en sus orejas, escupió y tocó su lengua, luego mirando al cielo suspiró y le dijo, Efata, que quiere decir, sé abierto. Y de inmediato fueron abiertos sus oídos y desatada la ligadura de su lengua y hablaba. Y él le mandó que no lo dijera a nadie. No vayas a salir corriendo a las multitudes a decirle, esto es la obra de Dios contigo. ¿Se acuerdan también que en las otras sanidades el Señor le dijo, ve al sacerdote, no vayas a ninguna parte? Y en otros le dice, no digas esto a nadie. Todavía no, porque era el propósito del reino de los cielos. En el 9, en el versículo 14, cuando llegaron a los discípulos, vieron una gran multitud alrededor de ellos y unos escribas que disputaban con ellos. Y enseguida, cuando toda la gente le vio, se sorprendió y corriendo hacia él le saludaron y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y se da la sanidad del demonio. Saca al espíritu que tenía al niño. Las multitudes son alimentadas por Jesús. Las multitudes incluso son objeto de temor por parte de algunos, como en el capítulo 11, versículo 32. Donde se cuestiona la autoridad de Jesús. Y el Señor les hace la pregunta, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndanme. Entonces ellos razonaban entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué no le creísteis? Si decimos de los hombres, temían al pueblo porque todos consideraban que verdaderamente Juan era un profeta. Así que incluso esas multitudes eran de temer, posiblemente por la respuesta violenta que podrían llegar a manifestar frente a las autoridades. Así que a veces se ven hostiles, otras veces se ven proclives a adorar y así. Las multitudes le siguen pero sobre todo las multitudes en Marcos representan ideas que no están claras. Marcos 6:14, nosotros vemos esas multitudes. El rey Herodes oyó de Jesús porque su nombre había llegado a ser muy conocido. Unos decían, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por esta razón operan estos poderes en él. Otros decían, es Elías, mientras que otros decían, es profeta como uno de los profetas. Pero cuando Herodes oyó esto, dijo, Juan, a quien yo decapité, ha resucitado, porque Herodes mismo había mandado a prender a Juan y lo había condenado en la cárcel por causa de Herodía, la mujer de su hermano. Y vemos que estas eran las persecuciones sobre Jesús de parte de las multitudes. Evidentemente había una confusión en las multitudes. Después en Marcos 8:28, miren lo que sucede. La confesión de Pedro, dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea. ¿Sí ve? Los discípulos, no las multitudes, los discípulos. Por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Las multitudes, todo ese poco de gente que me sigue, ¿qué dicen ellos? Las mismas multitudes a las que Jesús les hablaba y les enseñaba, y él le pregunta ahora a otro grupo diferente a esas multitudes, bueno, ¿qué han escuchado decir ustedes que ellos creen de mí? Y los discípulos le responden,
Bueno, ellos respondieron, unos que tú eres Juan el Bautista, como habíamos leído acá el mismo Herodes. Otros que tú eres Elías, otros que tú eres uno de los profetas. Y aquí viene la pregunta que hace la distinción entre la multitud y los discípulos. La gente que cree, y eran los que lo estaban escuchando y que estaban escuchando los mismos discursos. ¿Ellos qué creen? Esto. Pero ahora el Señor les dice, entonces Él les preguntó. Ahora la pregunta ya es personal. Vosotros, ustedes que están aquí conmigo, ¿quién decís que soy yo? Ya no pregunto por las ideas, por las modas, por lo que esté en el aire. Ustedes, como si el Señor nos preguntara hoy, tú, ¿quién dices que soy yo? ¿Responderías de acuerdo al Evangelio? ¿O tu respuesta sería alguna de las cosas que normalmente se repiten sobre? Esa es la pregunta. ¿Mi respuesta sería de acuerdo a la Biblia o sería de acuerdo a las múltiples cosas que yo he escuchado que dicen de Jesús? Que era un buena gente, que era un profeta, que era un guerrillero, que era esto, que era lo otro. ¿Cuánta gente respondería eso? Pero hay algo que nosotros debemos pensar y es, para las multitudes, digamos que las respuestas son apenas lógicas y hasta aceptables, no conocen. Pero para el discípulo, esa respuesta no es aceptable. Si nosotros pensamos que con decir que Jesús es un gran profeta, estamos haciéndole un gran favor al Señor, no hemos pasado de las multitudes a ser discípulos. Si nosotros decimos que es un buen agente, era un buen maestro, era un buen rabino, era buena esto, era lo que sea, que no sea el reconocimiento de lo que el mismo Padre dijo de él, he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia, Él es el Redentor, a quien yo le he entregado todo el juicio, quien vendrá por segunda vez, quien murió, quien resucitó, quien está sentado a la diestra del Padre. Si nuestra confesión no está dentro de esas categorías de la Biblia, somos otra multitud. Otra multitud que terminará crucificando al Salvador. Miren algo, incluso nosotros vemos cómo hasta los discípulos pasan por esa crisis también. El mismo Pedro, Señor, no te acontezca eso. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor dice, voy a morir, me van a matar. Y Pedro, Señor, ¿cómo se te ocurre decir eso? Ten cuidado de ti mismo, mira tu identidad propia, tu autoestima, en fin, toda la cantidad de cosas que dicen. El Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque lo que tú crees que yo soy no es lo que mi Padre ha dicho de mí, ni la misión que yo tengo. Entonces, también los discípulos paulatinamente van aprendiendo en el camino quién es Jesús, hasta que al final, en la resurrección, ya pueden ver con toda la claridad cómo se responde a la pregunta, ¿quién es? Dice, tú eres. Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Él les mandó enérgicamente que no hablasen a nadie acerca de él. Dice, eso es parte del conocimiento de los discípulos. Y el Señor no es que estaba ocultándole la salvación a la humanidad. Al considerar a Marcos, sobre todo Marcos plantea que dentro de esa multitud van llegando discípulos. Pero van llegando por medio de la evangelización, por medio de ese llamado personal que el Señor les hace, por medio de esa proclamación de la palabra. Estas multitudes pueden ser hoy amigables con Jesús, mañana no amigables con Jesús. Y lo son igual con la iglesia. Mientras la iglesia vaya en la moda del mundo, vaya con la multitud, vaya con la misma proclamación, vaya diciendo, sí, Jesús es un camino,
Jesús es una verdad y todo lo demás, pero hay otros caminos, hay otras verdades, en fin, cada quien puede coger por donde mejor le parezca. Ahí seremos otra multitud siguiendo. Y evidentemente nos acomodaremos a esas multitudes. Pero cuando frente a esas multitudes se ponga un límite claro, no, mira, nosotros creemos que Jesús es el Mesías, no otro maestro más. Ahí habrá evidentemente una ruptura con esa multitud, porque ya no estaremos haciéndonos parte de ella. Ahora, aquí viene un punto del autoexamen. ¿Soy discípulo o soy una multitud? ¿A dónde pertenezco? Mis ideas son las de las multitudes, que cuando llegan a preguntarme realmente sobre Jesús, simpatizo, porque hay mucha gente dentro de esas multitudes que simpatizaba con el Señor. De pronto soy un simpatizante de esas ideas cristianas. Y voy a la iglesia porque simpatizo de lejos con esa ética. Me llama la atención que por lo general son personas morales, de buenas costumbres, de buenas maneras, todo lo demás. Y simpatizo. Pero la pregunta que el Señor te hará no es esa, sino, ¿sigues realmente a Jesús? ¿Sigues a Cristo? Porque para la mayoría de esas multitudes, Jesús es el medio para. Y hasta ahí llega. El medio para casa, carro, beca. El medio para la restauración de la familia, el medio para, y usted puede colocar ahí lo que sea. Y las multitudes van detrás de ese medio para obtener lo que ya ellos quieren. Pero la pregunta es, ¿eso es igual a recibir la invitación del Hijo de Dios, de la realeza a seguirle? Y ahí es donde nosotros tenemos que sentarnos a detenernos. Yo pertenezco a esta iglesia, ¿por qué? O pertenezco a este grupo, ¿por qué? ¿Realmente entiendo lo que creen? ¿Sé por qué se hace esto? Conscientemente y con convicción comparto. Creo que eso es el mensaje de la Biblia. Estoy seguro de eso. Examina tu corazón frente a la palabra de Dios. ¿Has examinado tu vida frente a la cruz? Tengo que preguntarte, ¿estás aquí por seguir a familiares, a amigos, a la novia, al uno, al otro o al que sea? Porque te queda cerca. Porque es que ahí está el amigo mío de toda la vida. ¿Cómo no voy a ir a esa iglesia si, mejor dicho, ahí está? Y ahí es donde debemos examinar, bueno, ¿soy discípulo? ¿Realmente creo o soy un simpatizante? ¿Tienes la claridad de quién es Cristo o tienes ideas vagas, así como las multitudes, de quién es Cristo? ¿Te llama la atención de pronto aprender cosas nuevas? Te pueden llamar la atención los signos, te puede llamar la atención el conocimiento, te puede llamar cualquier cosa. Te puede llamar la atención de pronto convertirte en un erudito de la Biblia, pero eso no es igual a ser discípulo. Y recuerde algo, la erudición es camino o medio para la santidad. El objetivo no es el conocimiento, el objetivo es ser discípulo. El objetivo del estudio de la Biblia es que el Señor nos haga cada día más conforme a la imagen de su Hijo. No tener todos los títulos que querramos tener. En pocas palabras, estudiamos las Escrituras porque es el mandato que el Señor dio y es un medio que nos da para ser santificados. La pregunta sigue entonces, ¿has sido realmente llamado? ¿Llamado personalmente a ser discípulo? No ese llamado general, sino el llamado interno. La multitud venía a Él y les enseñaba, eso es verdad. Pero esas multitudes que enseñaban, miren las categorías en las que estaban, miren las ideas que tenían, no se adecuaban a lo que Jesús les estaba enseñando realmente.
¿Cómo pasó eso? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que nadie puede entender el Evangelio a menos que la gracia de Dios le permita entender el Evangelio. Como iglesia, imitando a Cristo, esto es también nuestra responsabilidad. Así como el Señor enseñaba a las multitudes, nosotros como iglesia debemos enseñar a las multitudes. Proclamar, ir y hacer discípulos, es nuestro deber esparcir la semilla, predicar el Evangelio, usando todos los medios que podamos para llegar a esas multitudes. Y ahí vemos también el tema de los medios, el internet, la radio, la prensa, persona a persona, todos los medios que nosotros podamos usar para llevar el Evangelio a esas multitudes, debemos hacerlo, sabiendo que dentro de esas multitudes Dios irá sacando a aquellos que llamen usando esos medios. No son los medios los que van a traer, sino que el Señor va a traer usando todo eso. Y ahí debemos ser diligentes en usar todas esas herramientas, internet y todo lo que podamos para proclamar el Evangelio. Pero hay algo que no podemos olvidar, y es que la respuesta viene de la gracia divina, como lo ilustra el caso de Leví. Dice que al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos. De nuevo vemos que Jesús escoge, llama y todo eso, pero quiero que nos detengamos a pensar en algo. ¿Quién era Leví? Lo único que nos dice el texto es que era cobrador de impuestos. Pero no quiero que pasemos por ahí, por encima. ¿Qué se creía en esa época? No sabemos qué motivó al Señor a llamarlo y no sabemos qué motivó a Leví a responder. Pero hagamos una idea. Hemos venido hablando en el Evangelio de Marcos sobre el tema de la impureza y resulta que para el mundo de esa época, Leví era un impuro. ¿Por qué? Porque era un cobrador de impuestos. Este era un oficio despreciado. El publicano era por defecto considerado un pecador. Leví, hijo de Alfeo, trabajaba como recaudador de impuestos, ya sea para los romanos o para el gobierno local de Herodes. Y por tanto, en la mente de todos, Leví era un impuro, un manchado, un pecador que debe ser despreciado por su contacto con los romanos. Para entender esto, veamos cómo era el tema de los impuestos en esa época, cómo era que se manejaba ese asunto. Las provincias ofrecían a particulares la prerrogativa de cobrar impuestos. ¿Cómo se negociaba? Le decía, mira, necesitamos tanto dinero para este año. Si tú nos das ese dinero, nosotros te damos el derecho a cobrar los impuestos de este año. Y llegaba ese particular y decía, ¿cuánto? 100 millones. Bueno, aquí están los 100 millones. Listo, vaya y cobre. Lo que usted quiera, lo que usted gane de más es suyo. Se podrán imaginar, obviamente, lo que pasaba. Salían esos cobradores de impuestos a exprimir al pueblo hasta que realmente todo lo que tenían trataban de hacerse con toda la riqueza. Y Leví era un judío que colaboraba con que esto pudiera pasar de esa manera. Así que por defecto, en la mente de todos los que lo veían, decían, cobrador de impuestos igual a ladrón. Y en parte que tenían razón muchas veces, creo que la mayoría era así. Cobrador de impuestos era la razón. Y más adelante, nosotros vemos que el mismo Leví dice, si en algo he cobrado de más, lo devuelvo. Y devuelvo indemnizando, devuelvo el 5% más de lo que cobré de más. Y se ve el arrepentimiento realmente en acción. Pero a esta persona primero se le veía como un ladrón, como un impuro, porque estaban en contacto con las monedas romanas que tenían el sello del imperio. Entonces, por defecto era un impuro, ladrón, pecador, idólatra. Incluso la tradición rabínica de esa época decía que para los
publicanos era más difícil arrepentirse que el resto de la gente. O sea, imagínense eso. Ahora, cuando uno vea eso, es escandaloso que el Señor lo siguen multitudes, que entre comillas son, digamos, discípulos más potenciales que el pagano cobrador de impuestos, el corrupto cobrador de impuestos, y el Señor no voltea hacia la multitud, sino que llama al otro: tú, Leví, levántate y sígueme. Y uno se queda, ¿qué habrá visto el Señor ahí? Pues nada, no había nada. ¿Por qué éste respondió? Por la gracia de Dios. Miren, si Leví esperaba que alguien se dirigiera a él, era para escuchar más o menos: pecador, ladrón, impuro, traidor, te prestas para atracar a tu propio pueblo, eres un aliado de los extranjeros. Cualquier cosa de esa sería la que Leví esperaría que le dijera a este maestro. Pero no estaba frente a un maestro cualquiera, estaba frente al Hijo de Dios. Y no le dijo pecador impuro, sino le dice: ven y sígueme. Eso debió ser tan impactante para Leví como para las multitudes que tenían ese concepto de lo que era un cobrador de impuestos. Porque eso rompe de nuevo todas esas barreras. El concepto que se tenía de esos cobradores de impuestos no era nada bueno. Y por eso, más adelante en el mismo fragmento dice: ¿cómo es posible que se sienta con esos ladrones y pecadores? Porque así se consideraba a los cobradores de impuestos. Y el Señor dice: pero es que he venido a buscar precisamente a los pecadores. Muchos dirían: este ladrón impuro, traidor, está fuera de cualquier posibilidad de redención y fuera de la gracia. Para él no hay plan de redención, para él no hay nada, no hay llamado a arrepentimiento, no hay nada. Pero el Señor lo llama. Y creo que nosotros debemos meditar mucho en eso. No solo para los cobradores de impuestos, como Leví, era difícil arrepentirse. Para todos nosotros es imposible arrepentirse, a menos que la llamada de Dios nos capacite para hacerlo. El pastor luterano Bonhoeffer, comentando este versículo, dice: nada precede aquí y nada sigue más que la obediencia del que ha sido llamado. Los evangelios podrían dedicarse a explicar la razón por la cual llamó y la razón por la cual respondió, pero el evangelio no lo quiso hacer así. Si hubiera sido la voluntad de Dios explicar la razón misteriosa por la cual Leví deja todo en ese momento, se levanta y sigue a Jesús, si el evangelio quisiera explicarlo, lo había hecho. Pero debemos aprender algo. Aquí no se dice nada antes ni nada después. Jesús, por ser el Cristo, tiene el pleno poder para llamar y exigir que se obedezca su palabra. Jesús llama al seguimiento, dice, no como un profesor o como un modelo, sino en cuanto es el Mesías, Hijo de Dios. En este breve pasaje, lo único que se anuncia es a Jesucristo y el derecho que tiene a llamar a los hombres. Ninguna alabanza recae sobre el discípulo o sobre su decisión. La mirada no debe dirigirse hacia él, sino únicamente hacia aquel que llama y hacia el pleno poder que manifiesta cuando llama. No hay otra indicación de un camino que conduzca a la fe que el seguimiento. El único camino hacia la fe es la obediencia a la llamada de Jesús. La respuesta fue incondicional, se levantó y siguió. Y hemos venido viendo también en el sermón anterior cómo Marcos es enfático al identificar: discipulado es respuesta obediente a la palabra de Dios. Punto. Si Jesús dice levántate, te levantas. Si Él dice camina detrás de mí, caminas detrás de Él, obedeces. ¿Por qué? Porque es Dios quien tiene todo el derecho de hacerlo. Evidentemente esa prerrogativa no aplica para ningún otro ser humano ni nada por el estilo.
Solo se obedece a Dios así. La respuesta es incondicional. Nada nos habla del cambio, pero dice que Leví se levantó. La palabra griega que aparece ahí es anistemi, levantarse. Y esta palabra se viene usando en los evangelios para hablar de cuando Dios levanta a alguien de la muerte. El verbo anistemi es uno de los que se usa para hablar de la resurrección. Significativo. Realmente es como si dijera, Dios lo levantó. Dios lo levantó de la muerte en su pecado para que él pudiera realmente levantarse y seguirlo. Vemos de nuevo la gracia dirigida hacia el pecador, que le llama a la fe, pero que además le concede la fe. Que lo llama a la obediencia, pero que además le concede obedecer. Es un llamado que devuelve la vida al pecador para que pueda moverse e ir tras Cristo. Aquel llamamiento fue eficaz, fue irresistible. La soberanía de Dios se hizo palpable de una forma irresistible que hizo que Leví deseara ir. Le siguió. Es lo único que dice el texto. Dice que se levantó y le siguió. Sígueme. Y levantándose le siguió. Mire que ni siquiera median palabras. Nada dice que Leví pensó en su corazón esto, que Leví esto, que Leví. No, obedeció. Obedeció dejando la seguridad, dejando las conexiones que representaba su empleo. Cambió su orientación en la vida, cambió sus relaciones con el poder, su acceso al poder, su acceso al dinero. Esta es una decisión que de seguro iba a tocar su familia. Es una decisión y una respuesta que no se preocupó por guardar las apariencias. Yo como que me levanto después porque yo soy un cobrador de impuestos, el prestigio, ustedes saben, yo no puedo salir así detrás de cualquiera y dejar esto tirado. No fue una respuesta que se preocupó por la apariencia, ni fue una respuesta que se preocupó por ser políticamente correcta para su época, que tendría infinidad de repercusiones para Leví. Pero mire algo, creo que hoy esas apariencias o esas comodidades o esas seguridades o lo que sea están haciendo que la iglesia medite de una forma más bien incrédula el cómo responder a la voluntad de Dios. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no nos levantamos para hacerlo por conveniencia, por comodidades, porque bueno, es mi trabajo y si yo le digo esto a mi jefe, porque bueno, es esto, porque tal cosa. Sí, hay que hacerlo, pero hay que guardar también la conveniencia, no hay que cerrar la puerta, en fin, por lo que sea, esa comodidad se ha convertido en un reto para la escucha obediente de la palabra de Dios. Y esa comodidad también es lo que hace que la persona se acomode a estar dentro de las multitudes. Si todo el mundo opina bien de esto, yo también lo hago para no entrar en choque con nadie y para ir cómodo. Para donde vaya el río, para allá voy yo, porque eso es lo más cómodo. Esta sociedad se ha ido masificando de una manera que hay muchas personas desorientadas, que no tienen un criterio de acuerdo al evangelio de hacia dónde deben ir. Nosotros vemos jóvenes que uno dice, pero ¿para dónde van? ¿Cuáles son los ideales que persiguen? ¿Qué es lo que quieren en la vida? No, ellos van detrás de las multitudes. Y las multitudes los guían. Y cuando uno va al que está al frente de la multitud, es otro que no sabe para dónde va. Ciegos guiando a otros ciegos. Y uno dice, bueno, pero ¿y cuál es el propósito de esto? No sé, pero hay que hacer la revolución. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que quieres cambiar? Lo que sea, pero hay que cambiar algo. No sé, ¿qué nos está pasando? Y las iglesias detrás de las multitudes, como decía Martin Lloyd-Jones,
Hoy todo el mundo está corriendo de espaldas a Dios y la iglesia va corriendo detrás del mundo. Así pasa. Vamos a ver cuál es la moda de este año. Y todos los años es, ahora sí viene el año de, el lema de no sé qué, y el otro año ya es el otro año de, y así. Y a veces ni siquiera la iglesia sabe para dónde va. Y tenemos así infinidades. Vivimos en un mundo confuso. Lewis escribe sobre el hombre masa. Y es verdad, realmente estamos viviendo en el hombre masa. Ya las personas no leen, ya las personas no piensan por sí mismos, repiten los eslogans de la televisión, de la radio, de lo que sea. Y cuando le pregunta, ¿pero de dónde sacaste eso? No, lo dijo fulanito. ¿Y leíste dónde estaba eso? Ah, no. Y se aplica igual a la Biblia. Ah, pero es que Jesús es tal cosa. ¿Y dónde sacaste eso? No, mi pastor lo dijo. Si mi pastor lo dice, ya lo dijo mi pastor. Fuera, se acabó la discusión. Y tú te detuviste 5 minutos a leer a ver si era verdad lo que él te decía. No. Y esa actitud acrítica, amorfa, no es solo de esta sociedad actual. Está permeando las iglesias igualmente. Creyentes que siguen la euforia, el sentimiento, la moda, pero no se detienen a cuestionarse como discípulos cuál es la voluntad de Dios para mi vida y si estoy siendo obediente a ese llamado, a esa vocación. Para nosotros como creyentes, ¿qué debemos hacer? Lo primero es detenernos, a ver si nos estamos dejando llevar por esas multitudes. Meditar en nuestras responsabilidades como discípulos y en aquello a lo que el Señor nos ha llamado. Meditar en la gracia que hemos recibido. Hemos pasado de muerte a vida. Pero pasaste de muerte a vida no para convertirte en otra masa amorfa y sin propósito. No, el Señor llama, da vocaciones, da dones, da talentos. Te llama a obedecer. No a que sigas viviendo sin un propósito, sin una dirección, o encomendando tu vida a una masa amorfa que tampoco sabe para dónde va. Cuando el Señor nos llama, el Señor restaura su imagen en nosotros, para que no seamos anulados, para que no seamos cosificados. El discipulado no es otra embotelladora. Repite después de mí 10 lecciones que te tal. No, el discipulado es esa comunión con el Señor. Que usted se vaya a la Biblia, la lea, la medite, profundice, todo lo demás. Ese tiempo a solas con Dios no puede ser reemplazado, no puede ser cambiado. Jesús nos llama hoy a seguirle donde quiera que Él nos envíe. Y debemos preguntarnos, ¿será que hemos escuchado esa vocación y estamos justificando no responder? Lo que sea que eso implique, meditemos hacia dónde nos está llevando el Señor como personas. Y obviamente meditemos hacia dónde nos está llamando el Señor como iglesia. Para el no creyente, posiblemente viniste por curiosidad, porque estás viendo una multitud que se está agolpando y te causa curiosidad, o por los amigos, porque alguien cercano te invitó. Hoy has escuchado un llamado general, pero sigue escuchando la palabra de Dios. Sigue exponiendo tu corazón a esta palabra. No te quedes con lo que te dijimos hoy aquí. Ve a la Biblia, léela y pídele al Señor que no estés tú dentro de esas multitudes, porque al final ni vas a ser justificado por esas multitudes, ni juzgado por esas multitudes. Recuerda que ancha es la puerta que lleva a la perdición, pero es angosto el camino que lleva a la vida eterna. Clama al cielo para que Dios ilumine ese sendero hacia la vida eterna.